Machu Picchu es el testimonio viviente más impresionante de la civilización inca. Lo que no vemos es que el 60% está bajo tierra. Es absolutamente impresionante. En lo profundo de las montañas de Perú, Machu Picchu siempre ha sido un lugar de asombro y misterio. Durante más de un siglo, exploradores y turistas creyeron que sus mayores secretos ya habían sido descubiertos. Mira eso, ahí vamos. ¿Quién es ese? Podría ser uno de ellos. Sí, parece que está en una especie de terraza. Recientemente, investigadores encontraron algo completamente inesperado. Oculta debajo de capas de piedra y selva, había una cámara que había permanecido oculta durante cientos de años. Había metales dentro de esta cámara oculta: oro, plata y otros tipos de objetos metálicos. Silenciosa e intacta, esperaba, oculta del mundo. Lo que se encontró dentro ahora desafía todo lo que los historiadores pensaban que sabían sobre este sitio antiguo. En los términos más simples, ¿qué estamos buscando en cuanto a características que podría ser de antes de los incas? Revelando un nuevo capítulo en la historia de Machu Picchu que nadie jamás imaginó. ¿Qué cuenta como Machu Picchu? En lo alto de los Andes peruanos, la selva esconde más que solo árboles. Durante siglos, ha cubierto los restos de un mundo perdido. Este mundo está compuesto por templos de piedra, canales sagrados de agua y caminos ocultos que se extienden por las montañas. Cuando la mayoría de las personas piensan en Machu Picchu, se imaginan la famosa vista que se ve en los folletos de viaje, un conjunto de antiguas terrazas de piedra que se encuentran en lo alto de una cresta montañosa. Sin embargo, esa famosa ciudadela es solo una pequeña parte del lugar. Más allá se encuentra un área mucho más grande que cubre más de 324 kilómetros cuadrados. Este santuario más amplio está lleno de lugares que aún no han sido explorados y que todavía guardan muchos misterios. Las personas que construyeron este sitio increíble fueron los incas, una de las civilizaciones más avanzadas en la Sudamérica precolombina. En su apogeo, el imperio inca se extendía por el actual Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Chile y Argentina. Eran expertos constructores e ingenieros que construyeron vastos sistemas de carreteras, terrazas agrícolas y ciudades de piedra, todo sin maquinaria moderna. Los incas son realmente conocidos por su increíble trabajo en piedra, llamado mampostería de sillería, y las piedras encajan perfectamente sin necesidad de mortero. Las piedras en Machu Picchu fueron cuidadosamente talladas y encajadas con tanta precisión que han sobrevivido siglos de terremotos y clima adverso. Este dominio permitió a los incas controlar un vasto territorio y conectar comunidades dispersas a lo largo de un terreno accidentado. Machu Picchu fue uno de sus logros más destacados, sirviendo tanto roles prácticos como espirituales. Físicamente, funcionó como una propiedad real y un sitio estratégico para la agricultura y el gobierno, con terrazas, áreas de almacenamiento y viviendas para nobles. Espiritualmente, se creía que era un centro sagrado donde los incas realizaban ceremonias religiosas para honrar a sus dioses y conectarse con los cielos, montañas y fuerzas naturales que respetaban profundamente. Más allá de la famosa ciudadela, se encuentra una red de templos, terrazas y antiguos senderos que una vez conectaban diferentes partes del santuario. Muchas de estas áreas todavía están cubiertas por una densa jungla. A lo largo de los siglos, la vegetación creció sobre los edificios y carreteras, ocultándolos completamente de la vista. Los arqueólogos creen que incluso hoy en día, grandes porciones de este paisaje aún no han sido exploradas o ni siquiera identificadas. ¿Por qué tanto permanece oculto? Se debe a la ubicación y las reglas de conservación. El santuario se encuentra en una región remota, rodeada de acantilados peligrosos, ríos de rápido movimiento y bosques densos. Estas barreras naturales hacen que la exploración sea extremadamente difícil. Durante gran parte de la historia moderna, los investigadores se centraron casi exclusivamente en la ciudadela, que era accesible y ya famosa. Las estrictas leyes de conservación añadieron otro nivel de desafío, limitando la excavación para proteger las frágiles ruinas de daños. Esto dejó enormes áreas prácticamente intactas y alimentó siglos de misterio. Mitos e historias comenzaron a difundirse sobre templos secretos, tumbas selladas y cámaras ocultas en lo profundo de las montañas,
esperando ser descubiertas. Algunas áreas fuera de la ciudadela han ganado atención en los últimos años. Chalchabamba, por ejemplo, se encuentra a varios kilómetros de distancia y contiene intrincados canales de piedra y baños ceremoniales. Huayna Picchu, la imponente cumbre detrás de la ciudadela principal, alberga cuevas y templos misteriosos, como el Templo de la Luna. Estos lugares permanecieron desapercibidos durante generaciones, porque llegar a ellos significaba ascensos peligrosos o cruces de ríos arriesgados. Los exploradores sabían que existían, pero carecían de las herramientas para estudiarlos adecuadamente. Eso comenzó a cambiar cuando los investigadores introdujeron tecnología moderna de mapeo. Por primera vez, pudieron empezar a ver a través de la densa jungla y descubrir estructuras que habían sido invisibles durante siglos, revelando un Machu Picchu mucho más grande y complejo de lo que nadie había imaginado. Las exploraciones que atravesaron la selva, cuando los investigadores comenzaron recientemente a usar la tecnología LIDAR para estudiar Machu Picchu desde arriba. LIDAR es una herramienta de mapeo que envía pulsos láser desde drones o aeronaves pequeñas. Estos láseres penetran el denso dosel de la jungla y crean una imagen tridimensional del suelo debajo. No era una herramienta sencilla o una actualización de rutina. Fue un cambio radical. El equipo lanzó drones y pequeñas aeronaves sobre el denso dosel de la jungla, volando bajo y estable sobre un terreno que nadie podría navegar de manera segura a pie. Desde el suelo, el bosque parecía impenetrable, pero desde el aire, los drones disparaban miles de pequeños pulsos láser cada segundo. Estos pulsos atravesaban los huecos en las hojas y ramas, rebotaban en el suelo antes de regresar a los sensores. Cada señal de retorno fue registrada cuidadosamente, permitiendo a los investigadores construir un mapa tridimensional increíblemente preciso de toda el área. Cuando las primeras exploraciones aparecieron en sus pantallas, la reacción fue inmediata. Al principio, parecía solo otra imagen topográfica, pero luego comenzaron a surgir patrones inconfundibles. Líneas rectas aparecieron donde la naturaleza nunca las habría colocado. Formas rectangulares planas sugerían cimientos enterrados bajo la tierra. Terrazas enteras, invisibles para cualquiera en la superficie, se volvieron visibles en detalle perfecto. Algunos de los descubrimientos más impactantes ocurrieron en Chalchabamba. Antes del LIDAR, parecía poco más que un claro cubierto de vegetación. Los escaneos revelaron que en realidad era un complejo centro ceremonial. Cámaras ocultas, canales de piedra tallada y terrazas cuidadosamente diseñadas estaban dispuestas con una precisión que hablaba de una planificación avanzada. Los investigadores estaban asombrados. Los descubrimientos no se detuvieron ahí. A medida que se procesaban más exploraciones, comenzaron a aparecer otras estructuras ocultas en áreas que nunca se habían estudiado. Algunas parecían plataformas para ceremonias. Otros contenían grupos de nichos, posiblemente para objetos sagrados o símbolos. Las exploraciones plantearon otra pregunta aún más profunda. ¿Cuándo exactamente se había construido todo esto? Ahora, con la nueva tecnología transformando nuestra visión del paisaje, los investigadores recurrieron a la ciencia avanzada para poner a prueba esa línea de tiempo, y lo que encontraron reescribiría la historia. El cambio de fecha que lo cambia todo. Durante muchos años, los historiadores creyeron tener una línea de tiempo clara para Machu Picchu. Casi todo lo que creíamos saber sobre cuándo fue construido proviene de crónicas coloniales españolas escritas después de la conquista española. Estos documentos situaron la construcción del sitio a mediados de la década de 1440, durante el gobierno de Pachacuti Inca Yupanqui, uno de los líderes más poderosos del imperio inca. Con el tiempo, esta fecha se aceptó ampliamente. Se repitió en museos, libros y aulas, formando la narrativa de que Machu Picchu fue un proyecto tardío construido como la finca real y el retiro ceremonial de Pachacuti. Sin embargo, había un problema con este enfoque. Las crónicas españolas fueron escritas décadas después de los eventos que describen. Se basaron en la memoria, los rumores y, en ocasiones, en motivos políticos. Los escritores nunca habían visto Machu Picchu por sí mismos y dependían de información de segunda mano.
Esto dejó a los historiadores con una cronología que fue ampliamente aceptada pero nunca probada científicamente. Los arqueólogos decidieron poner a prueba esta cronología tradicional. En lugar de confiar en textos antiguos, recurrieron a las pruebas físicas enterradas en el sitio. Los equipos recogieron muestras orgánicas diminutas de capas cuidadosamente selladas, alrededor de paredes, pisos y áreas de construcción. Estas incluían trozos de carbón de incendios antiguos, fibras vegetales y otros materiales dejados durante la construcción original y el uso del sitio. El objetivo era determinar la edad real de estas capas usando la datación por radiocarbono, un método que mide los restos de carbono en material que una vez estuvo vivo. Las muestras fueron analizadas usando espectrometría de masas con acelerador, o AMS, una forma altamente avanzada de datación por radiocarbono. Este método puede detectar cantidades increíblemente pequeñas de carbono con gran precisión. Los laboratorios también revisaron cada muestra en busca de contaminación y luego calibraron los resultados usando datos de anillos de árboles para asegurarse de que las fechas coincidieran con años de calendario reales. Cuando llegaron los resultados, no fueron nada menos que impactantes. En lugar de confirmar la línea de tiempo de mediados del siglo XV, los datos mostraron que algunas de las estructuras en Machu Picchu ya estaban en uso desde principios de la década de 1220 y la década de 1330. Esto significaba que la actividad en el sitio comenzó días antes de lo que nadie había creído. En otras palabras, Machu Picchu no fue un proyecto rápido construido tarde en la historia del imperio. Ya era un sitio activo e importante antes de que Pachacuti alcanzara el máximo de su poder. Estos resultados fueron revisados por pares y publicados, dándoles una fuerte credibilidad dentro de la comunidad científica. Este descubrimiento lo cambió todo. Si los orígenes del sitio son más antiguos de lo esperado, entonces también se debe reconsiderar el propósito de Machu Picchu. Puede que no haya comenzado como un retiro real privado en absoluto. En su lugar, podría haber sido parte de un paisaje religioso más amplio. La nueva cronología también destaca los límites de depender únicamente de escritos históricos. Los relatos españoles todavía tienen valor, pero reflejan una perspectiva limitada moldeada por la política y el conocimiento incompleto. Por otro lado, la datación científica proviene directamente de capas selladas, que no han sido tocadas desde que los incas caminaron por esos caminos. Ofrece una línea de tiempo basada en pruebas físicas, no en rumores o interpretaciones. Incluso con este avance, quedan muchas preguntas. La datación por radiocarbono no puede decirnos qué gobernante dio las órdenes o por qué se construyeron ciertas áreas primero. Solo muestra que el sitio estuvo activo antes de lo que se creía anteriormente. Algunos investigadores ahora sostienen que el santuario comenzó como un lugar de peregrinación y reuniones rituales mucho antes de que se asociara con el poder real. Otros piensan que los usos reales y religiosos pueden haber coincidido desde el principio. Estas revelaciones cambiaron por completo la forma en que los investigadores entendían Machu Picchu. Saber que el sitio estuvo activo mucho antes de lo que cualquiera creía le dio nueva importancia a las áreas que aún están enterradas bajo la selva. Ya no era suficiente estudiar escaneos y mapas. Para comprender realmente por qué se construyó Machu Picchu y cómo se utilizó, un equipo de arqueólogos decidió explorar físicamente las cámaras ocultas que habían sido detectadas mediante tecnología de escaneo avanzada. El equipo sabía que el proceso sería desafiante. El terreno era accidentado, las estructuras eran frágiles, y llegar a algunos de estos espacios implicaba serios riesgos. A pesar de los desafíos, continuaron adelante, decididos a descubrir lo que había estado sellado durante siglos. Entonces, ¿qué hay dentro? Cuando el equipo de investigadores finalmente entró en el área recién descubierta, supieron de inmediato que estaban entrando en un lugar que había estado cerrado durante mucho tiempo. Según los primeros informes, que aún no han sido verificados oficialmente, esta parte de Machu Picchu había estado sellada por siglos. Lo primero que notaron fue el aire. Era espeso, húmedo y rancio, con un olor que provenía de años de estar sin tocar. Las paredes estaban parcialmente cubiertas con raíces y enredaderas que se habían abierto camino a través de pequeñas grietas, mostrando cuánto tiempo la naturaleza había estado tratando de reclamar el espacio. El suelo era irregular,
y cada paso tenía que darse con cuidado. Algunos de los arqueólogos informaron más tarde que el momento se sintió extraño e inquietante, como si estuvieran entrando directamente en el pasado. A medida que sus luces se movían por las paredes, comenzaron a entender que este no era un espacio ordinario. Las piedras estaban cuidadosamente ensambladas, mostrando un alto nivel de habilidad. El espacio parecía haber sido construido para uso ceremonial o espiritual. La primera característica importante que encontraron fue una serie de cuencas de piedra. Estas cuencas fueron talladas de roca sólida, y cada una estaba conectada a la siguiente para que el agua pudiera fluir desde la cuenca superior hacia las otras en un patrón muy controlado. Los investigadores creen que este diseño fue deliberado. Basándose en hallazgos similares en otros sitios incas, piensan que estas cuencas se usaban para rituales de purificación. En estas ceremonias, los participantes pueden haberse lavado ellos mismos o ciertos objetos antes de participar en otros eventos importantes. Los informes sugieren, aunque no se ha confirmado, que estos espacios podrían haber estado restringidos a un pequeño grupo de personas, como sacerdotes o asistentes reales. La ubicación, lejos de las áreas públicas, apoya la idea de que este era un lugar privado y altamente protegido. A medida que el equipo se adentraba más, descubrieron piedras lisas y planas que parecían ser altares. Algunas de estas piedras tenían ranuras cuidadosamente cortadas en sus superficies. El propósito exacto de estas ranuras no se conoce completamente, pero algunos investigadores creen que se usaban para dirigir líquidos, como agua u ofrendas, durante ceremonias. A lo largo de las paredes había filas de nichos tallados. Estos nichos estaban vacíos, pero estaban moldeados de una manera que sugiere que una vez contuvieron objetos sagrados, herramientas rituales o artículos simbólicos. El hecho de que no quedara nada hace difícil saber exactamente qué eran estos artículos. Algunos informes incluso especulan que podrían haber sido removidos deliberadamente por los incas mismos antes de abandonar el sitio. Otros creen que podrían haber decaído con el tiempo si estaban hechos de materiales como madera o tela. El descubrimiento más sorprendente ocurrió cuando los investigadores examinaron la estructura debajo de los pisos visibles. Encontraron un sistema complejo de canales estrechos construidos debajo del espacio. Estos canales fueron diseñados para guiar el agua a través de diferentes niveles antes de que drenara de nuevo hacia un río cercano. Según estudios, este nivel de ingeniería requería una planificación avanzada y una comprensión profunda de cómo se mueve el agua a través del paisaje. Esto no era simplemente un sistema de drenaje práctico. En la cultura inca, el agua era considerada sagrada. Simbolizaba la vida, la renovación y una conexión con el mundo espiritual. Esto sugiere que los canales eran parte de un sistema ritual más grande. El movimiento del agua a través del espacio podría haber sido visto como un acto sagrado, fusionando el entorno natural con la práctica religiosa. Este descubrimiento desafió las creencias de larga data sobre Machu Picchu. Durante muchos años, se creyó que el sitio era principalmente un refugio real para la élite inca, un lugar donde los gobernantes venían a descansar y escapar de las demandas del imperio. Sin embargo, el área recién descubierta sugiere que Machu Picchu tenía un papel más amplio. Probablemente formaba parte de una red de espacios sagrados donde se llevaban a cabo ceremonias espirituales. El agua parece haber sido central en estos rituales, que pueden haber involucrado purificación, ofrendas y actos simbólicos, conectando a las personas con las montañas y los dioses. No había tesoros de oro o plata dentro de la cámara. No se encontraron momias reales ni artefactos brillantes. Según informes, lo que se descubrió fue valioso de una manera diferente. Proporcionó una rara visión de cómo los incas veían su mundo. La precisión de la ingeniería y el cuidado puesto en cada detalle mostraban que no separaban sus necesidades prácticas de sus creencias espirituales. Cada piedra servía un propósito funcional y sagrado. Pero incluso con estos descubrimientos, quedan muchas preguntas. Si esta cámara oculta existió durante siglos sin que nadie lo supiera, ¿podría haber otras habitaciones aún selladas detrás de las paredes o bajo el suelo? El mito de la puerta secreta y lo que dijeron las autoridades. A mediados de la década de los 2010, una historia sensacional comenzó a difundirse a través de blogs de viajes,
titulares de noticias y grupos de turistas que visitaban Machu Picchu. Los guías susurraban a los visitantes sobre una misteriosa puerta sellada escondida en lo profundo de la ciudadela. Investigadores independientes afirmaron haber descubierto espacios huecos detrás de un muro, cerca de uno de los lugares más visitados del sitio, el Templo de las Tres Ventanas. Este templo, conocido por sus 3 grandes aberturas perfectamente alineadas con el sol naciente, ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las estructuras más sagradas e importantes simbólicamente en la ciudadela. La afirmación se basó en exploraciones de radar de penetración en el suelo. Estas exploraciones supuestamente mostraron cavidades rectangulares ordenadas detrás de una sección de mampostería donde no había registros oficiales de habitaciones. Para el público, el significado parecía claro. Si había un espacio vacío detrás de una pared, podría haber una cámara oculta. A medida que crecía el rumor, la especulación se volvía más dramática. Algunos exploradores declararon que podría ser la tumba de Pachacútec, el legendario gobernante inca, a menudo vinculado a la construcción de Machu Picchu. Otros fueron aún más lejos, sugiriendo que momias, artefactos de valor incalculable o incluso ofrendas de oro podrían estar encerradas dentro. Las revistas de viajes y los programas de televisión se apresuraron a cubrir la historia. Las redes sociales explotaron de emoción. Por un breve momento, se sintió como si el mundo estuviera al borde de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos jamás realizados. Pero no todos creyeron en las afirmaciones. Algunos arqueólogos advirtieron que la evidencia estaba lejos de ser concluyente. El radar de penetración en el suelo no produce fotografías, envía señales al suelo y crea patrones basados en cómo esas señales rebotan. Interpretar estos patrones es difícil. Las grietas naturales en la piedra o los espacios dejados intencionalmente para el drenaje pueden aparecer como vacíos perfectos en un escaneo. En otras palabras, lo que parecía ser una habitación oculta podría simplemente ser parte de la construcción original o incluso una ilusión causada por el equipo. La emoción finalmente llegó a funcionarios en Perú y grupos patrimoniales internacionales como la UNESCO. Revisaron tanto los resultados del radar como los planes propuestos para la excavación. Los planes incluían perforar o quitar piedras de las paredes originales. Los expertos rápidamente expresaron sus preocupaciones. La mampostería inca está unida por piedras entrelazadas de manera precisa sin mortero. Incluso una pequeña perturbación podría desestabilizar toda una sección de la ciudadela. Perforar un solo agujero podría cambiar cómo el peso y el flujo de agua pasan a través de la estructura, lo que puede llevar a grietas o daños permanentes. Frente a estos riesgos, el Ministerio de Cultura de Perú tomó una decisión clara. La pared no se abriría. La UNESCO apoyó esta decisión, enfatizando que la preservación debe prevalecer sobre la exploración. Sin pruebas absolutas de lo que había detrás del muro y sin un método seguro para llegar allí, la estructura permanecería intacta. En cambio, se animó a los investigadores a seguir estudiando el área con herramientas no invasivas como radares avanzados, escaneo tridimensional y monitoreo detallado. La decisión frustró a algunos miembros del público que estaban ansiosos por una revelación dramática. También decepcionó a algunos investigadores que seguían convencidos de que algo extraordinario podría estar oculto allí. Sin embargo, muchos arqueólogos defendieron la decisión, advirtiendo que una excavación imprudente podría sentar un precedente peligroso. Si se abriera cada posible vacío, podría dañar permanentemente no solo a Machu Picchu, sino también a los sitios patrimoniales de todo el mundo. Hoy, la entrada sigue sellada. Sin embargo, el rumor no ha desaparecido. Los turistas todavía preguntan a los guías sobre eso, y la historia sigue prosperando en línea. Para aquellos que quieren ver cómo se ve un verdadero espacio sagrado interior, hay un ejemplo comprobado. Una desafiante subida al Huayna Picchu lleva a una cueva-templo documentada con nichos tallados y elaborada mampostería. Este templo muestra cómo los incas dieron forma al interior de una montaña para propósitos religiosos. A diferencia de los rumores, este sitio es real y accesible, ofreciendo una visión de lo que podría existir dentro de los lugares ocultos de Machu Picchu sin poner en riesgo el santuario. ¿Cómo se ve un verdadero espacio subterráneo aquí? Huayna Picchu
Es famoso por sus estrechos y desafiantes senderos y vistas panorámicas, pero también alberga una de las estructuras ceremoniales más intrigantes de todo el santuario, el Templo de la Luna, también conocido como la Gran Caverna. El Templo de la Luna se encuentra dentro de una cueva natural que los incas moldearon y reforzaron cuidadosamente. Los guardaparques y arqueólogos lo han estudiado durante décadas, y sus características son visibles sin la necesidad de tecnología avanzada de escaneo. Para llegar allí, los visitantes deben seguir un sendero lateral que desciende desde la cima de Huayna Picchu hasta un saliente a medio camino de la montaña. Allí, la cueva se abre a un espacio que combina formaciones rocosas naturales con la precisa mampostería inca. A diferencia de los rumores sobre puertas ocultas, este es un lugar que podemos ver y explorar directamente, proporcionando un punto de referencia confiable para comprender cómo los incas diseñaban los espacios interiores. Dentro de la cueva, la arquitectura refleja una planificación cuidadosa. Las paredes están construidas con piedras ajustadas entre sí, una característica distintiva de la ingeniería inca, creando estabilidad sin el uso de mortero. El espacio está dividido en zonas distintas. A lo largo de las paredes hay nichos tallados para colocar ofrendas o artículos ceremoniales. Las plataformas planas, algunas bajas, sugieren áreas donde se colocaban objetos o se realizaban rituales. Un banco de piedra tallado recorre parte de la cueva, probablemente usado durante ceremonias. Escalones conectan diferentes niveles del interior, guiando el movimiento desde un área exterior hacia secciones más profundas y cerradas. El diseño se siente intencionado, con un flujo claro que dirige tanto a las personas como a las ofrendas por el espacio. La evidencia dentro de la cueva añade a su historia. Los arqueólogos han encontrado residuos similares a hollín cerca de ciertas piedras, lo que indica que se pueden haber utilizado fuegos o incienso en ceremonias. Según algunos informes, la acústica dentro de la cueva crea un efecto inusual, con voces que se transmiten de una manera que mejoraría cánticos o oraciones. Este detalle acústico no ha sido estudiado formalmente, pero encaja con la idea de un espacio diseñado para aumentar las experiencias rituales. Algunos investigadores también señalan cómo ciertas aberturas enmarcan vistas de picos y valles cercanos, sugiriendo una conexión simbólica entre la cueva y el paisaje sagrado circundante. Estas interpretaciones siguen siendo especulativas, pero están alineadas con la práctica inca de tratar las montañas y las cuevas como elementos vivos dentro de su visión espiritual del mundo. La construcción en sí misma muestra una habilidad impresionante en ingeniería. Las piedras fueron cortadas para coincidir con la forma irregular de la cueva, permitiendo que el peso se transfiera de manera segura al lecho rocoso circundante. Se construyeron caminos de drenaje para canalizar el agua hacia afuera, protegiendo el espacio de la erosión o inundaciones. Afuera de la cueva hay una pequeña terraza que probablemente servía como área de preparación, donde los participantes podrían reunirse antes de entrar al espacio sagrado. Este diseño refleja otros sitios ceremoniales incas, donde el acceso era cuidadosamente controlado para mantener un sentido de progresión y santidad. Al estudiar esta cueva, las autoridades también comprenden mejor por qué la precaución es esencial al explorar otros posibles vacíos dentro del santuario. El equilibrio de las piedras dentro de un templo en una cueva es delicado. Sacar incluso un solo bloque podría desestabilizar la estructura o alterar cómo fluye la humedad a través de la montaña. Una vez que se produce el daño, no se puede reparar completamente. Por eso, los funcionarios insisten en métodos no invasivos y mucho cuidado. En última instancia, estos descubrimientos destacan la profundidad espiritual y el genio ingenieril de la civilización inca. Nos recuerdan que la historia de Machu Picchu no trata de tesoros perdidos o tumbas secretas. Se trata de la conexión profunda de una civilización con el mundo natural, construida en piedra y agua. Los nuevos espacios mapeados, la línea de tiempo revisada y el misterio de lo que aún no se ha descubierto apuntan a una verdad. Hay mucho más en este santuario de lo que parece.